tardes a todos. Bienvenidos al Aula de Literatura, al Centro Cultural La Nau. Nos reúne hoy aquí la presentación del libro del profesor Javier de Lucas. Nosotros que quisimos tanto a Atticus Finch, este libro que tengo aquí, de las raíces del supremacismo al Black Lives Matter. Es un libro como en la página de la universidad ponía que es una novela, no es una novela, es un ensayo que está publicado en la colección por Tirant lo Blanc, apenas tiene un mes en las librerías. Está publicado en la editorial Tirant lo Blanc, en la colección Cine y Derecho. En este mes ha recibido un galardón del Ministerio de Educación, la medalla de Bellas Artes. Es una colección que tiene ya con 50 volúmenes y que tiene títulos estupendos, y me gusta recordar, si me dejan las gafas, el primero que es el texto que escribió el profesor Mario Ruiz, con que se inauguró la colección, El verdugo, un retrato satírico del asesino legal, y también el segundo, que es el que escribió el profesor también de Lucas, Blade Runner, El derecho guardián de la diferencia. A partir de ahí, como digo, volúmenes interesantísimos hasta llegar a 50. Es una colección que combina el cine con el derecho, y en el que se inserta el libro del que hoy hablamos. Para hablar de él contamos con la presencia de Susana Fortes, escritora, periodista, profesora, autora de muchas novelas. Pues voy a citar la última, Septiembre puede esperar, y contamos también con Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad, codirector de la colección Cine y Derecho, y también autor de uno de los volúmenes que voy a buscar porque lo tengo aquí, y pues quiero leer también el título, que es... Herederos de Gloria. No. Y Manos sobre la ciudad. Son dos. ¿Has hecho dos? Sí. Ha publicado dos, estupendo. Bien, yo les quiero dar las gracias a ambos por estar aquí, y sobre todo le quiero dar las gracias al profesor Javier de Lucas por querer hacer esta primera presentación del libro, que me parece que es la primera que se hace también aquí en la Nau con nosotros. Bien, como hablo la primera, pues me voy a permitir hacer una primera presentación de algo que a lo mejor todos ya saben en relación a el tema sobre el que se construye el libro. El punto de partida, o uno de los puntos de partida del libro, es la novela la conocida novela Matar a un ruiseñor, y su personaje Atticus Finch, que es el que aparece en el título del libro de Javier. Sobre esa novela, sobre esa mítica novela, hay también una mítica película dirigida por Robert Mulligan, y película y novela obviamente centradas en el ámbito o en el contexto de la Gran Depresión de los años 32 y 35 en Estados Unidos. La novela es una novela muy potente, y convirtió a su autora, a Neil Harper Lee, en una autora que todo el mundo pensaba que era autora de una única novela, como lo había sido Salinger o lo había sido Emily Bronte, ¿no? Una novela única, pero suficientemente potente como para tener un lugar en la historia de la literatura, como para ser recordada y releída mucho tiempo después de su publicación. En el año 2015 apareció publicada una segunda novela, digamos, estamos hablando de 55 años después. Ya se rumoreaba que existía este manuscrito de hacía tiempo, desde el 2004, y es una segunda novela de la autora, que supimos había escrito antes de Matar a un ruiseñor,
Y sin embargo es una secuela porque cuenta un contexto posterior al de la primera novela, al de la primera que sería la segunda, Matar a un ruiseñor. Esta novela ve y pone un centinela, publicada, como digo, en el 2015. Se recrean los mismos personajes. De nuevo vemos a Atticus Finch, han pasado el tiempo y ya envejecido, y podríamos decir que ha envejecido mal. Y en el contexto, ahora hablamos de los años 50 en Estados Unidos y todo el debate constitucional con las sentencias contra la segregación racial. El libro causó mucha polémica, el segundo causó mucha polémica porque de alguna manera le rompió el corazón a muchos lectores, como dice el título, a todos aquellos que amaban tanto a Atticus Finch. Atticus es un personaje muy importante, especialmente la novela Matar a un ruiseñor es una novela muy importante para las facultades de Derecho, para la formación de los juristas en el mundo anglosajón y también más allá. Y creo que fuera también del contexto del derecho, pues es una película que todo el mundo ha visto y de alguna manera se ha creído o ha querido a ese héroe representado por el abogado honesto, como dice Javier de Lucas, un hombre de derecho. Yo digo que había envejecido mal, no es tan guapo en la segunda novela, ya está más mayor y sobre todo ya no es el dechado de virtudes que era en la primera, sino que es una personalidad con grietas y algunas bastante feas, con una tendencia o un velado. También un velado, podríamos hablar de supremacismo, una consideración de entre el racismo y el supremacismo, pero sí, creo que lo podemos decir de esta manera. Bien, sobre este desencanto, muchos pensaron que la segunda novela no se debería haber publicado. Pensemos que se publicó pocos meses antes de que muriera la autora. Se publicó sin corregir, tal como la había presentado la primera edición. Muchos lectores se encontraron pues como enfadados y pensando que la novela nunca se había de haber escrito. Ese es mi caso. Yo pensé que la novela no se debía haber escrito y me sentí muy decepcionada. Sobre esta decepción, como digo, Javier de Lucas escribe su ensayo y extrae de la figura de Atticus Finch, sobre esta deriva de esta figura, pues lo que hace le sirve para introducir o hablar de lo que sería la concepción del derecho. Digamos que le sirve de un lado para defender a Atticus Finch y con él a un modelo de jurista y a un modelo de derecho. En las páginas del libro se puede leer el derecho entendido, parafraseando a un conocido profesor italiano, entendido como la ley del más débil, el jurista como el que permite oír la historia de todos, permite que la historia de todos se pueda oír, el defensor de la dignidad, el que hace posible la dignidad en la sala. A Javier de Lucas le permite reelaborar, recordar, reafirmar su concepción de derecho y su concepción de jurista, y sobre todo le permite también introducirnos en eso que Hannah Arendt denominó el crimen original de los Estados Unidos, haciendo referencia a esa mancha del racismo, a esa triada, el racismo, el supremacismo, el segregacionismo, que se instaura en el mismo momento, o que está presente en el mismo momento de la fundación de la República, y que sigue ahí de alguna manera, y de ahí vamos a través de la lectura
del libro de Javier vamos hasta la actualidad, llegamos hasta el movimiento Black Lives Matter, llegamos hasta el momento presente, hasta la victoria de Trump y siguiendo todo este percurso de un lado de la lucha contra la discriminación y la presencia constante sistémica del racismo en la sociedad norteamericana. El libro está plagado de referencias literarias, plagado de referencias cinematográficas, no podía ser de otra manera. Y hay cosas muy interesantes. Me ha gustado especialmente esta idea de los 3 entierros de Luther King, que no la cuento, si la quiere contar el autor la cuenta y si no lo tendrán que leer. Y me ha gustado me han gustado mucho las citas y las he disfrutado mucho en la lectura de las citas. No voy a decir nada más, solo un apunte final. Y es que creo que lo que me ha gustado, de las muchas cosas que me han gustado, pero lo que me ha gustado del libro es como esta decepción personal, desengaño con el cambio de Atticus Finch, se convierte en el libro de Javier de Lucas, se convierte como en una lección de vida, porque lo que nos indica esta sensación que tuvimos con la lectura de Ve y pon un centinela, nos indica mucho los lugares hacia los que no queremos mirar, lo que no queremos ver. Y tiene una dimensión individual y tiene una dimensión colectiva, porque habla también, por ejemplo, de todos aquellos que no quieren reconocer la presencia del racismo en las sociedades modernas, especialmente estamos hablando de Estados Unidos, pero podemos hablar, y estamos hablando de la población negra, pero podemos hablar, como se habla en el libro, de los latinos, se puede hablar de los inmigrantes, se puede hablar fuera de Estados Unidos también. Sabemos que muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos tienen consecuencias sobre nosotros y, como decía, como lo personal, lo individual, la experiencia de cada lector, el desengaño de cada lector se transforma también en algo colectivo y nos indica, yo decía, lo que no queremos ver, todos los sitios donde nos queremos mirar y Javier de Lucas, retomando unas palabras de Todorov y la recreación y la idea de la memoria de Todorov, nos recuerda que la identificación del mal con el otro, que es algo que es lo que un poco le pasa a la hija de Atticus con su padre, al lector con la segunda novela, y a lo mejor a las sociedades cuando no quieren ver el mal que está dentro de ellas mismas, pues esto es un error que la lectura de este libro nos invita a evitar. Y yo no digo más, recomendándoles la lectura del libro y dejo la palabra habíamos dicho, a Fernando. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Y muchas gracias, Cristina, por la invitación a participar en el aula literaria y a compresentar o a hablar un ratito sobre el libro de Javier y sobre la colección. Ya las he presentado, así que directamente, y para no, como hemos quedado que hablaremos unos minutos cada uno y después podemos charlar, directamente voy a mi comentario, ¿no? En el año 2016 se presentó un documental llamado I'm Not Your Negro, de Raoul Peck, en el que, a partir de un texto inacabado, unas 30 páginas del escritor norteamericano, negro, homosexual, James Baldwin, se trata de explicar la historia de Estados Unidos a través de 3 personas, de 3 personajes, de Medgar Evers, de Malcolm X y de Martin Luther King, como saben, los 3 asesinados antes de los 40 años, en el año 63, 65 y 68. El documental empieza con una entrevista que en el año 68 precisamente se le hace a James Baldwin, en la que el presentador, un showman blanco, bien parecido y muy probablemente con enorme éxito en aquella época, le pregunta de una manera bastante simpática, y dice: señor
señor Baldwin, ¿por qué los negros no son optimistas? Si todo está mejorando, hay alcaldes negros, hay deportistas, hay políticos negros, hasta aparecen en los anuncios de televisión. Está mejorando, es verdad, está mejorando poco a poco la situación, pero usted sigue sin esperanza. Y Baldwin le contesta, dice, no creo que haya mucha esperanza mientras la gente siga hablando de la forma que lo hace usted, tan peculiar. Dice, pero en todo caso, dice, la pregunta no es qué está ocurriendo con los negros, la pregunta es qué va a pasar con este país. Esa es digamos, la introducción, y acto seguido lo que aparece es una imagen de lo que se llamó los desórdenes de Ferguson en 2014. Es una imagen seguida, cortan lo que acaba de decir Baldwin y aparece 2014 los desórdenes de Ferguson, que digamos tuvieron como punto de partida pues uno de tantos asesinatos de negros en Estados Unidos. En este caso el joven era de 18 años, Michael Brown, desarmado, sin antecedentes de ningún tipo, recibió 6 disparos y murió, ¿no? Digamos, se cierra esa presentación con una frase o con una idea de Baldwin, que dice: entonces uno se da cuenta de que cuando intentas levantarte y mirar al mundo a la cara, como si tuvieras derecho a estar aquí, estás atacando toda la estructura de poder del mundo occidental. Yo lo que creo es que evidentemente hay una relación muy, muy grande entre lo que ese documental, que es extraordinario, en mi opinión, a mí me impactó mucho, dice o demuestra, que es en buena medida lo que dice, aunque no solo, Baldwin, y es que la historia de los negros de América es la historia de América en el sentido de Estados Unidos, porque ya saben que todos ellos llaman bastante colonialmente a América como si toda América fuera suya, pero bueno, la historia de los negros de Estados Unidos es la historia de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el libro de Javier, precisamente lo que trata de explicar es el desconcierto que produce los lectores y los que han visualizado los que hemos visualizado la película de Matar a un ruiseñor, es el desconcierto que supone el paso o la conciencia de que la historia de Estados Unidos, y yo creo que un poco la de todos nosotros, es una historia, digamos, de creación de una democracia que está en buena medida apoyada sobre el sufrimiento de otros. Bien sean los esclavos en Estados Unidos, bien sean los países colonizados, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿no? Es verdad que se trata también de la pérdida de la inocencia, que yo creo que no solo es una pérdida de la inocencia infantil, sino también es una pérdida de la inocencia social, o de quienes creen en un momento determinado que determinado tipo de sociedad es la sociedad decente, y cuando pasa el tiempo dice, pues a lo mejor esta sociedad no es tan decente como pensábamos, o uno empieza a pensar que no es tan decente cuando se da cuenta de que hay gente que desobedece a la sociedad. Porque más allá del tema interno, de lo que es, digamos, estos dos polos que son Matar a un ruiseñor y B, pon un centinela, a mí lo que por lo menos quiero hacer esa lectura, porque imagino que además que Javier explicará la del propio libro, y muchos de ustedes también la conocerán, es la vinculación que hay entre este libro de Javier y el anterior, que es el libro relativo a por qué decir no, ¿no? A decir no, en realidad, ¿no? Decir no, que es el libro anterior de Javier, que a mí me parece también un libro estupendo. Precisamente se pregunta por qué en sociedades democráticas la desobediencia civil debería de ser aceptada, aprobada, o por lo menos cómo la podríamos explicar, ¿no? Y la pregunta, evidentemente, que te haces en relación con el libro que nos habla de Matar a un ruiseñor y su precuela, en realidad, porque al fin, en realidad, Matar a un ruiseñor es como una especie de flashback de B. Pon un centinela, ¿no? Porque en realidad
parte de un flashback en la primera novela, en la novela original, tenía Scout cuando es mayor, ¿no? Y es cómo pensaba ella en su época en el pueblo, ¿no? Bueno, a lo que voy es que lo que a mí por lo menos, lo que más la sugerencia más interesante que para mí ha tenido este libro, o de las más interesantes, es precisamente la conexión con el hecho de que a día de hoy buena parte de lo que sucede en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos de una manera muy, muy clara, es una corriente de desafección muy grande que tiene que ver con la desobediencia civil, que tiene que ver con el desencanto con unas instituciones democráticas, con muchos fallos, evidentemente, pero unas instituciones que son democráticas, pero que han sido incapaces, las democracias occidentales, o como creo que dice Javier en algún momento, en decir no, la mejor o una de las mejores, quizá, digamos, caras de las democracias liberales, que es la socialdemocracia, ha sido incapaz de crear sociedades decentes, en el sentido del autor, que ahora no recuerdo, es Marguerite. ¿Quién habla de la sociedad? Porque yo tampoco me acuerdo ahora mismo. Da igual. Margalit, quizá. Margalit. Gracias. A lo que quería decir es que esas reacciones sociales, en algunos casos violentas, que se están produciendo y de puesta en jaque de las instituciones a raíz me refiero, de los asesinatos y de la violencia policial en Estados Unidos contra las personas, digamos, no blancas, anglosajonas, protestantes, pues se están produciendo. Para mí la línea que existe entre digamos, lo que finalmente en B por un centinela Nell Harper Lee trata de decir de una manera clara, como diciendo, bueno, a lo mejor la novela no es tan buena como Matar a un ruiseñor, no me van a dar el Pulitzer, además, porque ya no me va a dar tiempo, pero muchas de las críticas que se hacen sobre Ben por un centinela es que no es una buena novela, que Matar a un ruiseñor es una novela redonda, lo cual dice mucho de su editor, pero no así ve por un centinela, pero esta última, digamos, es como dejar las cosas claras. Bueno, como a lo mejor el hecho, la crítica, o a lo mejor la figura de Atticus Finch, del modelo de jurista, del modelo de persona, ha, digamos, eclipsado o ocultado lo que realmente quería decir Matar a un ruiseñor, y es que, oiga, en los pueblos del sur el racismo es, en los años en los que está identificada la película, es absolutamente insoportable, y que el cheque que nos deben no estaba ahí ni comenzado a pagar, y por eso Calpurnia ya, digamos, no se traga ningún cuento más, ¿no? Y que esa situación es la que se explica, yo creo, en muchas otras fuentes que están en el libro, y que nos lleva pero que explica, quiero decir, la violencia o las reivindicaciones de las que estamos hablando, de las que estaba hablando, ¿no? No quería dejar, Javier el otro día puso en redes sociales un artículo de Bonaventura de Sousa Santos, que se llama, lo tenía apuntado por aquí, que se llama algo así como Trump no morirá con cianuro, no tomará cianuro, ¿no? Pero en el que creo que sí indicaba, porque a mí me gusta siempre por lo menos decir hacia dónde qué hacer, ¿no? Hacia dónde deberían de ir las cosas para
para mejorar la situación de verdad, ¿no? Y Bonaventura de Sousa Santos hablaba de 3 elementos que creo que son importantes y lo señalaba Javier al ponerlo en redes, ¿no? Cómo se haya de resolver y que nos podemos aplicar a nosotros, cómo vamos a resolver los problemas de desigualdad y fragmentación, en primer lugar. Es decir, existe una desigualdad, pero esa desigualdad además está fragmentando la sociedad por allí por donde la sociedad, digamos, es más débil, ¿no? Y es por la ruptura por razas, por etnias, por inmigrantes, por las personas vulnerables. En segundo lugar, el tema de la primacía del derecho, es decir, sí estamos en estados de derecho, pero cada vez nuestro estado de derecho es más débil. Además lo indica de una manera muy, muy clara cuando el Poder Judicial, que es el último garante del Estado de Derecho, está tomado políticamente, sencillamente la última esperanza de que el derecho se va a realizar se pierde. Y en tercer lugar, el nombre de Stacey Abrams, ¿no? Como ejemplo, como modelo, la congresista en su momento, ahora no, pero que ha sido capaz de obtener una mayoría y los 2 senadores demócratas por el estado de Georgia, que básicamente se ha basado en 10 años de trabajo, 10 años de convencimiento, de lucha de trabajo para que latinos, negros, minorías sean conscientes de que solo la participación política, solo su implicación puede por lo menos dar esperanza de que un cambio sería posible, o sería por lo menos empujable, diría yo. Bueno, creo que esa es una de las poquísimas, y quizá no la más importante mirada que se puede realizar sobre el libro de Javier. Creo que hay algunas otras, seguro que salen ahora y mejor explicadas. Pero bueno, para terminar, yo lo único que en estos días, pensando sobre el tema, suerte que no hay una segunda parte de Matar un ruiseñor, porque yo sí que no puedo imaginarme a Gregory Peck mayor y supremacista. Es decir, Gregory Peck es lo que Juan López Gandía, que anda por aquí, hace un tiempo me habló de un concepto que me encantó para hablar que era el tipaje en el mundo del cine, ¿no? Y es que hay como determinados elementos, determinados tipos, incluso determinados después actores que cumplen determinada casi función en las películas, ¿no? Y así como Steiger en El Mano sobre la ciudad y otros, pues sería se correspondería al tipaje de mafioso, pues casi Gregory Peck se correspondería al de hombre digno, humano y buena persona, ¿no? Por lo tanto, supremacista, difícil de habría que haber buscado otro actor, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Susana. Sí, pues, buenas tardes. Bueno, cuando Javier me llamó para participar en este encuentro, el libro todavía no estaba en las librerías y me dijo solo el título, ¿no? Atticus Finch, nosotros que quisimos tanto a Atticus Finch. Y yo le contesté enseguida, le dije, con ese título me va a encantar, ¿no? Porque pertenezco a esa legión de lectores, entre los que seguramente están muchos de ustedes, ¿no? Pues que tenemos ese libro de cabecera, ¿no? Para mí es muy importante en mi formación y fue un libro referente que tiene en mi estantería, tiene un lugar de honor, desde luego, ¿no? Bueno, y también la película, Gregory Peck, o sea, ya asociamos esa cara de Atticus a Gregory Peck y eso es así, y ya no puede ser de otra manera, ¿no? Pero sí que creo, yo no sé si me estoy liando yo con el micro desde el principio, pero no sé si me oyen bien. Sí. Creo que es importante decir que el libro de Harper Lee, Matar un ruiseñor, se publicó en 1960, antes de la llegada de Kennedy, en pleno auge del movimiento de lucha por los derechos civiles, y que era un libro escrito por una escritora desconocida totalmente.
y en una editorial de segunda fila, o sea, una editorial muy pequeña. Y de repente se convirtió en el más vendido, ¿no? Pero una semana, otra semana, un mes, otro mes, y de ahí no se bajó. Es decir, fue un boom. En Estados Unidos fue un boom. Al año siguiente le dan el premio Pulitzer y a partir de ahí está en todos los colegios, en todas las universidades, lectura obligada, tal. Se convierte en el libro más leído de la literatura americana contemporánea. Y eso es una putada para una escritora. Quiero decir que si lo primero que escribes en tu vida es una cosa tan... es como matar a un ruiseñor, es una obra maestra, pues no puedes volver a escribir nada, porque nada de lo que hagas va a estar a esa altura, ¿no? Y esto es lo que le pasó a Harper Lee. No le quedó más remedio que callarse, y es lo que hizo, como si la hubieran borrado del mapa. No volvió a escribir ningún libro. Babe o un centinela no es un libro escrito antes ni después. Luego luego continuaré por ahí, ¿no? A mí me gustan mucho también los libros que llevan a otros libros. Por eso el libro me parece pues una idea brillantísima de Javier, coger este personaje de Matar a un ruiseñor, que es Atticus, y a partir de ahí llevarnos de la mano desde ese sur profundísimo, ¿no? Y racista de la América, de un pueblecito de Alabama, hasta prácticamente la semana pasada, hasta el asalto al Capitolio, porque el recorrido es este, ¿no? Y esto para mí es muy impactante, porque retoma todo eso a través de la literatura, del cine, y ¡bumba!, se va a la realidad, se va al alma de América, hoy, ahora. Bueno, pero ¿quién es Atticus, no? ¿Quién es este Atticus Finch? Yo creo que conviene recordarlo. Yo sé que todos lo habéis leído, pero el Matar a un ruiseñor, pero hay que recordar que es un abogado que en los años 30, como decía Cristina, es decir, justo después de la Gran Depresión, en esos años inmediatamente posteriores, pues en un pueblo pequeño, Macomb, de Alabama, muy prejuicioso, o sea, muy racista, América profunda, deprimido, con toda la población de esos ambientes que se crean cuando los pueblos están enrarecidos, ¿no? Cuando el ambiente es cerrado y todo aquel que se aparta de lo que está bien visto, pues se la juega. De alguna forma, Atticus se la jugó y decide defender a un joven negro acusado injustamente de violar a una chica blanca, ¿no? Entonces, este es el Atticus Finch que nosotros quisimos tanto. Es este, ¿no? Y bueno, es un referente para Javier, yo creo que para cualquier estudiante de Derecho, juristas, fiscales, abogados. No me imagino que en una biblioteca de nadie relacionado con el derecho no esté Matar a un ruiseñor, ¿no? Pero no solo gente relacionada con el derecho, sino lectores como nosotros, porque además de abogado, Atticus es un padre viudo que se preocupa mucho por sus hijos, por transmitirle valores de tolerancia, de meterse en la piel del otro, de coraje, ¿no? Una de las frases que yo tengo subrayadas del libro de la primera lectura, de mi primera lectura, porque yo subrayo mucho, dice: uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida de antemano, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final, pase lo que pase. Uno vence raras veces, pero alguna vez vence. Bueno, yo esta frase la tengo subrayada, pero como estas, muchísimas. Matar a un ruiseñor está lleno de enseñanzas, ¿no? Entonces, estamos ante un héroe, estamos ante un ídolo, estamos ante un mito, estamos entregados a la causa. Y entonces, y esto es magistral, viene la vuelta de tuerca, viene la sorpresa.
en 2015, efectivamente, sale una nueva novela de Harper Lee que se titula Ve y pon un centinela. A mí, como a Cristina, me cabreó muchísimo, he de decíroslo, porque me pareció una operación bastante, luego lo podemos discutir, me pareció una operación de un agente editorial sin escrúpulos y de una editorial que tenía un interés de marketing por encima de todo, aprovecharse de una mujer que se murió a los 2 meses, que no estaba en el dominio de sus facultades mentales, de hecho estaba tutelada por su hermana, y fue cuando murió la hermana cuando la editorial consigue su objetivo, que es publicar este libro, Ve y pon un centinela. Entonces, ¿qué es Ve y pon un centinela? ¿Es un libro anterior, escrito antes de Matar a un ruiseñor? No. ¿Es un libro escrito después? Tampoco. Son las páginas tiradas a la papelera de Matar a un ruiseñor, es decir, los descartes. Cuando Harper Lee le mandó a la editorial el libro, la editora, con una vista increíble, con un olfato increíble, le dijo: deja esto, tira por aquí, vete por los flashbacks, por todo el camino que lleva a la infancia, que es la voz narrativa, que es lo verdaderamente fascinante, de 3 niños que adoran a su padre, que tienen esa curiosidad por el mundo, por descubrir, que lo ven todo con una mirada nueva, y esos niños son Scout, que es la voz narrativa de la novela, es su hermano Jem, y el tercero, que es Drill, el amigo, que es Truman Capote. Bueno, pues esto es Ve y pon un centinela. O sea, estos, digamos, si fuese una película, serían los fotogramas desechados, de alguna forma, lo que es Ve y pon un centinela. ¿Y qué se cuenta ahí? Bueno, pues se cuenta algo que es como la vida misma, es decir, Scout, que en Matar a un ruiseñor tiene 6 años y adora a su padre, crece. Va a la universidad, ya tiene 25 años, en la universidad milita en la lucha por la defensa de los derechos civiles, y cuando vuelve a casa, en una de las vacaciones pues, universitarias y tal, pues se produce la gran decepción. Se produce algo que es también inevitable para crecer, que es matar al padre. Se produce ese momento en el que Atticus, que era el referente moral de su vida, el referente moral de su infancia, el hombre que le enseñó todo sobre la justicia, sobre ponerse en la piel del otro, sobre tal, pues de repente le decepciona y ha estado juntándose con unos locos integristas que, o sea, de alguna forma tenemos esa imagen de Atticus como un intolerante, ¿no? Y eso nuestra cabeza no lo puede procesar. O sea, no podemos... hay algo que hace crack y ese crack tiene una fuerza muy poderosa. Yo creo que ahí el libro de Javier es que te coloca ante el mito y le ves las costuras. Eso es, de alguna forma, ese proceso de matar al padre, lo hacemos todos, lo ha hecho Javier al escribir el libro, lo hacemos todos al leerlo, y es muy, no es cómodo, pero es necesario, ¿no? Decía Faulkner, decía una cosa que todo escritor debe hacer, dice, todo escritor, tengo la cita aquí, para decirla justamente, dice, un buen escritor tiene que aprender a matar a sus seres queridos. ¿Vale? Esto es así, ¿no? Yo creo que, bueno, que Ve y pon un centinela es una novela absolutamente fallida desde el punto de vista literario, pero también creo que desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista social, Javier ha sabido ver ahí una cosa interesantísima, o sea, ha sabido utilizar eso para meter un bisturí en la sociedad americana
y mostrarnos como una radiografía brutal de lo que es el alma americana, ¿no? Y lo hace, bueno, toda la segunda parte del libro es un recorrido por todos, pues desde las luchas, ¿no? Cómo el supremacismo blanco, sobre todo ya al final, en la época de Trump, se ha convertido en un monstruo, ¿no? De hecho, pues el otro día en las imágenes del asalto al Capitolio veíamos banderas confederadas, banderas del Viejo Sur, y todo ese movimiento de ¿cómo se llaman estos? QAnon, de Proud Boys, todo esto es un polvorín brutal, ¿no? De cómo ese segregacionismo ha llegado a su punto máximo, ¿no? Entonces, la tesis es una tesis muy, muy tremenda. La tesis de Javier es que el supremacismo, es decir, este pecado original de América, está presente, está latente desde los orígenes mismos, desde el nacimiento de una nación. Es casi en el ADN de la primera democracia de la historia. Y esto es fuerte de admitir, está presente en el liberalismo jeffersoniano ya, de alguna forma. Es decir, está presente en el Atticus Finch de matar a un ruiseñor. No es que Atticus haya cambiado y se haya hecho mayor. No, es que estos elementos, de alguna forma muy sutil, estaban en el Atticus al que nosotros quisimos tanto. Lo que pasa es que no los veíamos, no lo podíamos ver. Entonces esto, al lector, realmente a mí de este libro me ha fascinado esta capacidad como para volverte contra ti, para volver... A mí en algún momento me has cabreado, he de decírtelo, porque digo, pues porque Atticus yo sigo creyendo que Matar a un ruiseñor es una novela esencial, es un clásico, va a seguir siéndolo, porque tiene todo lo que tiene que tener un clásico, tiene ese poder de evocación que solo tiene la gran literatura. Pero me parece brillantísima la idea de Javier de utilizar este juego de espejos y de utilizar este vernos delante del mito, desnudar al mito, ¿no? Verle las costuras y enfrentarte a esa realidad. Eso lo hace de una manera extraordinaria. A mí me ha encantado y, bueno, enhorabuena. Bueno, yo tengo que intervenir ahora. Sobre todo voy a intervenir decepcionando a Fernando. No voy a intervenir para desatar nudos del libro, sino sobre todo para agradecerles a ustedes que estén aquí, en las dificultades que tiene en este momento pues venir a un acto público en la pandemia y con lo que estamos todos sufriendo en diferente grado. Y luego agradecer sobre todo a las 3 personas que están conmigo, ¿no? Yo debo reconocer que soy una persona con mucha suerte, aunque soy muy pesimista vitalmente, se me impone reconocer que, por pesimista que sea, tengo mucha suerte. Y la suerte es pues tener amigos, tener personas como las 3 que me acompañan hoy, ¿no? Tengo la suerte de que Cristina García Pascual, aunque es muy joven, pues ya desde hace muchos años es compañera mía de departamento. He discutido con ella no pocos de los temas que salen en el libro, a propósito, por ejemplo, de un libro que ella escribió y coordinó sobre deontología y sobre cómo debe ser un jurista, y ahí discutimos y ella me descubrió, que es lo bueno que tienen los compañeros inteligentes, me descubrió una literatura sobre eso que yo desconocía, que ella conocía bien, conocía además al autor fundamental, en mi opinión, David Luban, me lo hizo leer y eso es muy bueno, ¿no?
gente que te hace leer, te hace pensar, y tengo la suerte de que dirija el aula de literatura y que me ofreciera esta oportunidad de, con Cristina, pues he discutido muchos temas del libro, ¿no? Así que muchas gracias, Cristina, y por supuesto muchas gracias al Centre de la Nau, muchas gracias a Ana Bonmatí, muchas gracias a Magda, muchas gracias a todas las personas del centro que hacen posible estos encuentros y que hacen posible el aula de literatura, aunque me hayan fusilado con esa foto de ahí, que es una foto obligada que tuve que hacer para la galería de directores del Colegio de España. Entonces había que ponerse corbata y poner cara seria y tal, porque había gente de mucha calidad en esa galería de directores. Estaba Maravá el padre, entre otros, ¿no? Desde el principio quería que estuviera Susana Fortes porque la he leído mucho. Comentábamos antes que la primera novela de ella que yo leí, Querido corto maltés, precisamente la protagonista está embarcada, porque Susana tiene una galería de protagonistas de novelas interesantísimas, mujeres que, como esa Ana me parece que era, o Rebeca, la de la última, que son mujeres que investigan y que al mismo tiempo son protagonistas de unos nudos literarios fascinantes, ¿no? Y esa primera, precisamente el tema de fondo, uno de los temas de fondo era el esclavismo. Era, pues bueno, lo que pasaba con los esclavos, lo que pasaba en el tránsito a cimarrones, por tanto es un tema con el que yo conecto. A mí me gustaría muchísimo ser capaz de escribir novelas y de crear personajes como ella. No tengo esa capacidad, pero tengo la suerte de leerla, de leer también sus crónicas de cine, saber que es una experta en cine, una crítica maravillosa y, por supuesto, coincidíamos en el interés por el personaje al mismo tiempo de la novela y de la película, esas dos condiciones que Susana, que además es una investigadora tremenda, no hay nada más que acordarse del libro sobre Robert Capa, por ejemplo, ¿no? que es también un libro extraordinario, y el trabajo de documentación que hace en sus novelas es también deslumbrante, ¿no? Entonces le tengo que agradecer mucho que esté aquí. Ella no se acuerda, pero también nos une mi vieja admiración por el coronel Fortes, ¿no? Que comparto con Fernando Flores, ¿no? Y Fernando es pues un amigo desde hace mucho tiempo, aunque sea también joven, mucho más joven que yo. Es una persona que también me ha enseñado mucho en lecturas y en discusiones, no solo del ámbito del derecho constitucional y de la ciencia política, también, por supuesto, del cine. Tengo la satisfacción de compartir con él la dirección de la colección, en la que por fin hemos conseguido que la persona que más sabe de cine y derecho que yo conozca en el mundo mundial, que es Juan López Gandía, escribiera un libro para la colección, un libro absolutamente extraordinario que les recomiendo con todo el énfasis que pueda poner, ¿no? Bueno, pues de Fernando no voy a decir mucho más porque no quiero tampoco poner un punto de emoción, pero es el tipo de compañero, pues como Cristina también en la facultad, como otros que están aquí, que estáis aquí, y a los que os debo mucho también, porque he discutido con muchos de vosotros que estáis aquí, ideas que están detrás de este libro, y por todo eso soy extraordinariamente afortunado. Soy tan afortunado que soy una de las personas que se siente en deuda con el virus COVID-19, porque
gracias al maldito virus he podido escribir 2 libros o sacar 2 libros este año. Gracias al confinamiento, pues he tenido bastantes horas y por fin he conseguido terminar este libro, con el que he dado la murga a una cantidad de gente que no puedo citar, ¿no? Porque son tantísimos. Muchos de ellos estáis aquí, con muchos de vosotros y vosotras he discutido sobre el personaje, los personajes, la trama. En la fase final de redacción, de enero a septiembre, volví loco a nuestro editor, a Salva Vives, proponiéndole formatos distintos y cambiando el formato del libro que no era realmente, no se adaptaba solo a cine y derecho. Cuando Juan López Gandía tuvo la amabilidad de escribirnos unas notas sobre cómo mejorar la colección, pues él, una de las cosas que subrayaba es que cine y derecho era demasiado estrecho, ¿no? Porque el derecho no es solo derecho, ¿no? Y tiene muchísima razón, ¿no? Bueno, Salva fue muy generoso, como lo es su madre, Candelaria López, que fue la que aceptó que en la editorial pues se incluyera este libro, ¿no? A todos los que os he dado la murga, porque bueno, no sé cómo lo lleva Susana, que es una gran escritora, no sé cómo lo llevan Fernando y Cristina, pero yo cuando me meto en un libro soy insoportable, no sé hablar nada más que de eso, ¿no? Y entonces es muy difícil aguantarme en general, pero en la fase esta de que estoy acabando un libro, me vuelvo no ya aburrido como lo soy normalmente, sino mortalmente aburrido, porque solo tengo un tema. Consuelo y Irene lo saben, Salva también, bueno, Fernando, por supuesto, y muchos de los que estáis aquí, ¿no? Y dale. Mi descubrimiento, termino con esto, después de todo este viaje de tantos años en torno a Atticus Finch, mi descubrimiento es, en buena medida, en primer lugar, la propia Harper Lee, ¿no? Que me parece un personaje extraordinario. Por todo lo que ha dicho Susana, por lo que habéis dicho Cristina y Fernando, y también porque, aunque yo comparto la tesis no voy a polemizar porque comparto tu tesis, yo creo que esto es un montaje de marketing de unos editores muy avisados, de una gente muy avisado, y el testimonio de uno de los amigos de Harper Lee, que la visitaba en la residencia donde estaba ya muy mermada de facultades, lo explica también, ¿no? Harper Lee decía que ella no había escrito otro libro, que ella solo había escrito un libro, que ese era su libro, que no, que lo que era la expresión justa, la ha dado Susana, los descartes, ¿no? Lo que pasa es que realmente esta mujer tuvo una capacidad, gracias a la visión de la lectora, para decir, de todo esto, voy a tirar todo esto y voy a centrarme en ese Bildungsroman de la pérdida de la inocencia de estos niños, que es el corazón de la novela, pero que también es una metáfora del alma de América que recordabais vosotros, ¿no? Es la pérdida de la inocencia de una América que alguna vez soñó en ser Camelot, todas estas historias que inventaron los grandes escritores y guionistas que estaban con Kennedy, que eran los que le daban ese brillo, ¿no? Y que en realidad detrás de ese Camelot había conexiones con la mafia que le permiten al padre de los Kennedy sacar adelante la elección de Kennedy, que probablemente históricamente era infinitamente mejor que la elección de Nixon, como luego se demostró, pero bueno, salió adelante gracias a unos amaños muy poco limpios, ¿no? Entonces esa pérdida de la inocencia que está detrás de
de la segunda novela me hace descubrir un segundo personaje, ¿no? Y el segundo personaje para mí, al principio yo creía que el segundo personaje era John Finch, el hermano de Jack, el hermano de Atticus Finch, que es un poco el guía de la niña, de Scout, y el guía también de Jean-Louis cuando es mayor en la segunda versión esta de los descartes del original, que le hace ver que tiene que matar al padre, efectivamente, y que matar al padre, en el fondo, si es una operación que se realiza bien, yo no me meteré en el berenjenal de saber cómo matar al padre, pero matar al padre es una operación que, si se hace bien, permite recuperar el lugar justo del padre, ¿no? Es decir, deshacer el mito y recuperar a la persona, ¿no? Y yo creo que en buena medida, al final de esta segunda versión, lo que reaparece es un personaje muy interesante, que para mí son las mujeres norteamericanas que han hecho un esfuerzo enorme en la lucha por los derechos, inspiradas de una manera u otra en personajes como Atticus Finch, es decir, su propia hija. La propia hija en realidad se rebela contra el padre también porque ella está en una posición, como ha recordado Susana, completamente distinta cuando es mayor. Ella se ha involucrado en la lucha por los derechos civiles. Es un personaje bastante liberado. Eso, la verdad es que a mí me sorprenden los pasajes en los que la joven Jean-Louis Finch trata con displicencia a su novio, incluso desde el punto de vista de las relaciones sexuales. Le deja muy claro que, bueno, que ella, pues pasárselo bien con él, estupendo, pero que de casarse nada, que no piensa casarse con Hank, que es una especie de doble en malo de Atticus Finch, ¿no? Entonces, el personaje que emerge con todos sus defectos, que yo creo que en realidad el personaje son las dos hermanas Lee, ella y su hermana abogada, que es la que heredó el despacho del padre, que está detrás. El padre es un personaje que está detrás del propio personaje de Atticus. Esas mujeres, es decir, las hermanas Lee, Jean-Louis Finch, la Stacey Abrams, de la que hablaba, que recordaba Fernando por el artículo de Boaventura, o Alicia Garza, ¿no?, una de las fundadoras del Black Lives Matter, ¿no? Es tremendo el esfuerzo y la aportación que han hecho esas mujeres a la lucha por los derechos, que es una lucha también por los derechos de las mujeres, por supuesto, claro. Y ahí, claro, hay una revolución fundamental, ¿no? Pero conducen también la lucha por ese sentido del derecho en la forma en que el primer Atticus, ese al que no dejaremos de querer, encarnaba, ¿no? Entonces, son las mujeres las que son ahora el espíritu de Atticus, ¿no? Y eso a mí me impresionó mucho cuando en 2014 empecé a leer cosas sobre Black Lives Matter, y luego cuando he leído durante estos años, gracias a muchos compañeros, pues estudios sobre el supremacismo, sobre el racismo, sobre cómo la primera venta de esclavos se produce justo en el momento fundacional de los Estados Unidos, unos piratas que abordan un barco negrero y venden a los esclavos en una de las colonias originales, por no hablar de la cara oscura de Jefferson y de tantos otros increíbles personajes de la Revolución Americana, increíbles en el sentido de gente de una capacidad extraordinaria de proyección de emancipación, y al mismo tiempo pues de gente que tenía esclavos y legó más esclavos de los que había recibido,
o como en el caso de Jefferson, en esa broma que hemos comentado Fernando y yo, esa broma de la historia. Jefferson, no sé si alguien vio Jefferson in Paris, una película relativamente mediocre sobre el periodo en que Jefferson fue embajador de la República en París, cuando conoce a los Condorcet, por ejemplo, la mujer de Condorcet le arrea a Jefferson por carta lo que no está escrito por su condición esclavista. Jefferson aparece allí con una esclava que es su concubina. Él había muerto su mujer y entonces tenía una esclava negra que era su concubina, a la que nunca manumitió, que le dio varios hijos, 2 de los cuales, hijas, fueron vendidas como esclavas cuando Jefferson muere en el arreglo testamentario, que tiene narices el asunto. Y la broma de la historia es que los únicos descendientes de Jefferson que quedan hoy día son negros, porque son descendientes de estos hijos negros que Jefferson tuvo, ¿no? La verdad es que el cine y la literatura dan para aprender muchísimo. Susana evocaba antes las primeras historias del cine sobre Estados Unidos. La película famosísima de Griffith es una película en la que la ideología del Ku Klux Klan está súper presente y no precisamente para meterse contra ella, sino como un rasgo fundacional de la República, ¿no? Y es una película extraordinaria, por supuesto, pero no pasaría hoy el examen de lo políticamente correcto, ¿no? Bueno, pues yo he hablado mucho más de lo que quería. Mi conclusión, si sirve de algo, aparte de la más importante, que es muy importante tener amigos, y amigos, si es posible, gente más inteligente que uno, porque eso le ayuda a uno mucho a mejorar. Mi conclusión es que sí, nosotros vamos a seguir queriendo a Atticus Finch, ¿no? Y vamos a seguir discutiendo con nuestros estudiantes de Derecho y con nuestros amigos sobre las cosas que Atticus Finch propone en la novela, sobre el sentido de lo justo, sobre el sentido de dar voz a los que no tienen voz ante el derecho. Nos desprenderemos de su categoría de demócrata jeffersoniano, eso queda para otra discusión. Yo estoy convencido de que uno de las piezas claves del descarte es esa, cuando Atticus le dice a su hija mayor, le dice, yo soy un demócrata jeffersoniano, entonces le explica lo que es ser un demócrata jeffersoniano. Y un demócrata jeffersoniano es alguien que cree sobre todo en la soberanía dividida y que cree sobre todo en el poder de los estados más que en el de la federación, ¿no? Y eso, claro, explica también muchas de las posiciones del debate jurídico y político que hay detrás y en el que ahora, por supuesto, no voy a entrar, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo a todos y en particular al Aula de Literatura por haber hecho posible este encuentro y muchas gracias a ustedes por su paciencia y por haber venido hasta aquí en esta tarde, ¿no? Y ahora ya está. podemos, si alguien del público quiere hacer alguna intervención o quiere hacer alguna pregunta, tenemos todavía unos minutos que podemos aprovechar. Pues, bueno, yo si no hay nada que yo quería decirle a Javier que a pesar de digamos lo traumático que puede ser enfrentarte a un mito para desnudarlo, es un libro, el libro de Javier es un libro optimista. Yo creo que en el fondo tú eres optimista, ¿no? En el sentido de que ¿dónde está la esperanza, no? Pues la esperanza es este movimiento Black Lives Matter que entronca con los movimientos de lucha de defensa de los derechos civiles y un poco ver este tándem Biden-Kamala Harris qué pueden hacer por ese cheque
¿no? ¿Qué puede hacer con esta situación? Que tienen que revertirla. Es cierto que lo tienen dificilísimo todos, o sea, la sociedad americana está en un momento muy, 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 muy preocupante, ¿no? Está muy fracturada, está o sea, vamos, hasta el día 20 no vamos a dormir tranquilos y después tampoco, porque creo que hay muchos elementos muy, muy, muy preocupantes en la sociedad americana, pero esta fuerza, este movimiento y esta nueva posibilidad, ¿no?, de emprender una nueva etapa, pues es un camino, ¿no? Es un camino que al final del libro se ve, ¿no?, hacia ahí tienen que ir las cosas, no queda otro remedio, ¿no? Lo que pasa, Susana, es que si no sé lo que pensáis vosotros tres y lo que pensáis la gente que está aquí, yo creo que lo que Biden y algunos otros se equivocan es cuando insisten en que hay una nación y que lo del Capitolio no es los Estados Unidos. Eso no es verdad. El Capitolio es lo de Estados Unidos, porque Estados Unidos desde el principio es una nación dividida, ¿no? Lo que sí es cierto es que el lema aquel final de la campaña de Biden, la batalla por el alma de América, eso sí que es absolutamente justo. Es decir, se trata de decir, y en eso yo soy moderadamente optimista, como dice Susana, que puede ganar la parte del alma americana, que es la parte de la libertad y la parte de la igualdad, de la declaración de ese cheque que decía Martin Luther King, que les firmaron en 1776 y que jamás les han pagado, porque claro, les dijeron que todos eran iguales y todos tenían derecho a la felicidad, pero como dice Orwell en el lema siempre repetido, unos son más iguales que otros, y claro, los blancos son mucho más iguales, ¿no? Entonces, pensar que existe una única nación, yo creo que es el error. Es decir, es mucho más justo decir, hay que dar la batalla por el alma de la nación y por recuperar todo lo extraordinario que hay, y que lo saben algunos de los que están aquí mejor que yo, lo extraordinario que hay en el espíritu revolucionario de la República Americana que nace en el 76, ¿no? Y que sin embargo pues está muy ahogado por muchos factores negativos que están detrás. Algunos han dicho, antes evocaba Fernando Aguaventura Santos, han dicho que si en lugar del tándem Biden-Kamala Harris, el tándem fuera Biden-Stacey Abrams, estarían más tranquilos. Yo creo que el establishment demócrata no podía tener otro tándem que Kamala Harris, que ya es mucho. Es decir, que esté en el puesto de presidenta norteamericana, porque con Biden como está, que el pobre está, que cada vez que llega al atril tiene que tomar aliento porque no está con ánimo, que quien esté ahí en primera fila sea Kamala Harris, pues claro, es una revolución, una mujer negra, negroasiática, en fin, sí, claro, pero no es Stacey Abrams, ni es Bernie Sanders, ni es Ocasio-Cortez, ni es el squad de las nuevas jóvenes congresistas que llevan ese espíritu de lucha por la igualdad, y que algunos, claro, pues dicen, estos son socialistas, no son americanos, porque no se puede ser liberal de izquierda en ese sentido y ser americano. Esa es la batalla, ¿no? Es decir, la batalla está en decir, no, el alma de América tiene que superar el supremacismo, y por eso yo, en el fondo, creo que a pesar de mi pesimismo, en el fondo, en el libro, no dejo de ser optimista, y estoy de acuerdo contigo. El libro, en el fondo, pues trata de mostrar que hay elementos para que esa batalla por la nación americana se libre en otro sentido, que está complicadísimo, pues está clarísimo, pero Fernando ha señalado una cosa muy importante frente a quienes creen que esto o se hace cortando cabezas o no hay otra manera, ¿no? Y es que 10 años de trabajo por la participación política, de trabajo de Stacey Abrams y de otras
mujeres y hombres como ella han conseguido lo impensable, 2 senadores demócratas en Georgia. Eso es extraordinario, es increíble, ¿no? Por los pelos, pero lo han conseguido, y además eso significa que el Congreso tiene otra composición, que no lastra totalmente lo poco o mucho que pueda hacer la administración Biden-Harris, que habrá que ver lo que le permitan hacer, sobre todo también en el orden internacional, aunque por lo menos han lanzado otra cosa positiva, por seguir en el terreno que dice Susana. Han lanzado el mensaje de que ellos al día siguiente del día 20 van a volver al Acuerdo de París, y a mí eso me parece muy importante, es decir, que esta gente diga, bueno, primer objetivo, coloco de secretario de Medio Ambiente, con nivel de ministro, secretario de Estado, a Kerry, que es un hombre comprometido con eso, y me comprometo a que el día 21 de enero Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París. Pues oye, Es algo. eso desde luego con Trump no lo íbamos a tener. Hombre. Y con algunos demócratas tampoco, ¿no? O sea que sí, que te doy la razón, por muy pesimista que sea, Soy optimista. quiere ofrecer algún argumento positivo, ¿no? Pues muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a Javier de Lucas por escribir este libro.